Dios me los bendiga. Estoy en este lugar para poner un mensaje de la palabra del Señor, que en estos tiempos nosotros debemos recurrir a esta palabra que viene de Dios. Vamos a leerla inmediatamente para poder hablar de la palabra, que no soy, pero vamos a la palabra que está en Isaías 55. Le voy a dar un momentito de tiempo. Isaías 55, en el capítulo 8 y 9 vamos a leer primero, y vaya buscándolo. Isaías 55, 8 y 9. Vamos a leer entonces la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Bien, si lo encontró, si lo leyó, vamos ahora, después seguimos leyendo la palabra, pero vamos a poner esto en manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús oramos, invocamos tu nombre, Señor Jesucristo, que el nombre es sobre todo nombre, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ponemos esta bendita palabra en tus manos, Señor, que ya hemos comenzado a leer, a escudriñar, para que la podamos entender. Y toda persona, a lo mejor nunca escuchó la palabra, o la escuchó hacia lo lejos, y todos aquellos que conocen la palabra, Señor, que esta palabra podamos entenderla entre todos, y esto que tú tienes para nosotros hoy lo podamos recibir. Padre, su bendición sobre esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahí decía la palabra que los pensamientos de Dios, claro, son mucho más grandes que nuestros pensamientos. Por eso el hombre, aunque tenga la voluntad de Dios, aunque tenga a Jesús en su corazón, aunque sea hijo, siervo, necesita la palabra del Señor. Esos son los pensamientos de Dios. Entonces, aunque nosotros seamos muy inteligentes, seamos profesionales en muchas cosas, nosotros necesitamos que el pensamiento de Dios nos guíe. Porque su camino también no es el camino que nosotros elegimos a veces. Nosotros a veces decimos, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a proponer esto, y nunca consultamos al que tiene lo mejor. El mejor camino lo tiene Él, el mejor pensamiento está en Él. Y bueno, nosotros ahora lo estamos justamente escuchando en este momento para que nosotros veamos, y la palabra esta es real, es verdadera. Así que yo creo que diríamos nosotros que muchos, como en otro tiempo lo hice yo, hice lo que yo quería, pero no bajo el pensamiento de Dios y no en el camino de Dios. Por eso ahora yo me voy acá mismo en 55, en vez de leer más adelante, voy a leer más atrás, desde el 6. El 6 y el 7 voy a leer. Ya leímos el 8 y el 9, pero vamos a leer el 6. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Ya está cercano, porque esa es la condición del hombre, que ha vivido sin Dios y ha vivido a su manera, y se ha golpeado, y le han pasado cosas, ha sufrido, se ha levantado, pero sigue en sus pensamientos y sigue en su camino. Pero acá Dios dice: buscad a Jehová, busquemos a Dios. ¿Y sabe por qué? Esto siempre está predicado mientras estaba la palabra, ¿no? Porque en este tiempo nosotros tenemos que recapacitar que es verdad que muchos hemos fallado en eso por no buscar los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios, y si usted puede ver acá están en esta Biblia, todo, no falta nada de los pensamientos de Dios en la palabra. Y su camino, su testimonio, cómo es Dios, su camino es verdadero, es fiel, es el único. Así que
buscarlo. Este es un consejo para aquella persona que nunca lo buscó o lo invitaron a buscarlo y no lo hizo. Y ahora, y volvemos al tema porque es inevitable, tenemos que tocarlo, el tema de lo que está pasando en este tiempo. Entonces, el consejo es este, lo que dice el pensamiento de Dios. Buscad a Jehová y llamadle en tanto que está cercano, ahora es el tiempo. Y mira el 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mire qué bueno que es Dios. Mire, si no, tendrá un pensamiento mejor que los nuestros, porque aunque seamos impíos, o aquel que es impío, o aquel que no conoce a Dios, impío es aquel que conoció a Dios, pero ahora no está cerca de Dios, lo ha dejado por otras cosas. Pero está también el pecador. Dice, el pensamiento dice, en inicuo, vuelvas a Jehová, el cual tendrá él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios tiene misericordia. Sea el pecado que sea lo que hayas hecho, Dios tiene misericordia, porque el pensamiento de Él es mucho más grande. Su misericordia es grande. Su perdón es amplio, dice Dios. Así que nosotros, con el pensamiento de Dios que está pasando, podemos afrontar la familia con todos los disturbios que puedan haber en una familia, en unas situaciones difíciles, porque los hay en la familia y eso tiene que ser así, pero si nosotros tenemos el pensamiento de Dios, tenemos la palabra de Dios, vamos a encontrar la salida de parte de Dios. Así que aquel que no tiene a Dios, se conoció, o aquel que nunca lo conoció, vuélvase, búsquelo, que Dios es grande, es amplio en perdonar. Vamos a ir a buscar otra palabra que está en San Juan, en el capítulo 6, lo voy a buscar yo acá, pero usted que está en su casa, usted que está, a lo mejor alguien está trabajando, está cumpliendo con un trabajo, los demás están todos en sus casas como nosotros acá, pero debemos escudriñar la palabra, los pensamientos de Dios. San Juan 6, vamos a leer el 54 hasta el 56. Que esto se relaciona juntamente porque estamos en Pascua, estamos ya el domingo, el día de resurrección. Lo importante de nosotros es que podamos ver esta palabra y que la recibamos espiritualmente, aunque suene naturalmente. Ahora lo vamos a ver. Si ya lo tiene, 6:54, dice así: el que come mi carne y bebe mi sangre, y yo le resucitaré en el día final. En el día postrero dice acá, pero en el día final. Mire qué promesa, ¿no? Porque mi carne, el 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Mire qué interesante, pero ahora lo aclaramos. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Claro, al escuchar esto, sus discípulos, mire, hasta sus mismos discípulos de Jesús, al escuchar esta palabra, y todos los que lo seguían, se maravillaron, pero se sorprendieron, porque ellos pensaron de Jesús, como su sangre. Pero ahora vamos a seguir leyendo para entender por qué Jesucristo dijo esto. Vamos a leer a partir del 61, ahí mismo en el mismo capítulo 6 de San Juan. Dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: se sorprendieron, se escandalizaron.
como diciendo, se escandalizan porque yo dije que tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Mira 62. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Qué sorpresa sería en ese tiempo verlo a Jesús que se va al cielo, aunque ocurrió así delante de sus discípulos y de muchas más personas, pero Jesús le quería hacer ver que ahí sí que se tendrían que escandalizar, sorprender, y no por lo que le estaba diciendo él. Pero no se quedó con eso, sino que solamente dijo, sigo leyendo para que entendamos, en ese sentido, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, vida, o sea, es algo espiritual, es espiritual. Lo que decía Jesús es que Él iba a sacrificar su carne en la cruz y a derramar su sangre por todos nosotros para limpiarnos de todos los pecados. Entonces, esto es espiritual, para recibir lo espiritual, pero así todos, algunos no lo entendieron. Pero vamos a seguir leyendo porque quiero leer hasta el 69, así que tenga paciencia para poder leerlo. Es un momentito, son 3 versículos más. El 64 dice, pero hay algunos, siguió hablando Jesús, ¿no? Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. El que le había de entregar, Judas Iscariote, ¿se acuerdan? Entonces, es importante que él sabía todo. Y yo escuchaba en un documental, ¿no?, que decían que no se sabía por qué Judas lo había traicionado, pero si estaba escrito, el mismo Jesús lo sabía y estaba profetizado. Pero nosotros lo tenemos que entender, porque está en la palabra, acá lo dice. Jesús sabía, había muchos que no creían, y quién lo iba a traicionar. El 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Qué importante que es esto entender. Yo cuando llegué a Cristo, no fue porque yo dije, quiero, entendí todo. No, eso lo decidió Dios. Y para eso me anduvo buscando mucho tiempo, y quizás a usted le pasó lo mismo. Entonces siempre es Dios. Nosotros entregamos nuestra alma al todo creador. Acá lo dice, por eso quiero explicar eso. O sea, Dios lo pone para que nosotros seamos hijos de Él. El 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Todos los que lo seguían, casi todos, al escuchar que Jesús dijo, tienen que comer mi carne, tienen que beber mi sangre, y no lo entendieron porque era espiritual, y Él lo explicó, pero no lo entendieron, no le creyeron. Como ahora, en estos tiempos, hay muchas personas que no creen en Jesús, no creen que Él murió, que se sacrificó en la cruz, pero que resucitó, y que es nuestro Salvador. Entonces, también ahora, como allá, muchos lo dejan, muchos se apartan, porque no buscaron los pensamientos de Dios. Pero para que se pueda ver claramente que los pensamientos de Dios son para bien de toda la humanidad. Pero nosotros no lo hemos creído. Pero ahora, la palabra dice que muchos volvieron atrás y ya no andaban con Él, lo dejaron. Qué peso para Jesús, ¿no? Saber que tiene la verdad, que tiene lo mejor, que tenía que ir a la cruz todavía. Pero los que habían creído ya no creían en Él. Veamos el 67, dice, dijo entonces Jesús a sus 12, a los 12 apóstoles, iros también vosotros, los que estaban con Él, los que vivían con Él, los que comían con Él, los que escuchaban los mensajes que quizás nunca salieron acá en la Biblia, pero que los sabían ellos.
ellos también, le dijo Jesús, ustedes también me van a dejar. Mire el 68. Le respondió Simón Pedro, siempre Pedro. El apóstol Pedro era el que respondía, era el que estaba siempre ahí al lado. Dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Reconoció que del lado de Jesús no nos podemos apartar nunca. Yo no le dije el título de este mensaje, pero si quiere anotarlo, porque este es el momento, creo, el mensaje sería: necesito estar junto a Jesús. Necesito estar junto a Jesús. Pedro le dijo, ¿a dónde iremos? ¿Con quién iremos? Palabras que son vida eterna. ¿Quién nos va a dar esos pensamientos que son vida eterna? 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo del Dios viviente. Qué bueno cuando podamos entender que no hay otro Salvador, que no hay ante Dios Padre que Jesucristo, el que vino a morir en la cruz por todos nosotros. Si nosotros hoy pudiéramos prometernos, ¿no?, que nunca se habían comprometido, y buscar en Jesús el lugar donde protegerse, donde proteger su familia, porque muchos creen que ellos pueden proteger su familia sin buscar a Dios, y eso es un error. Nosotros tenemos que buscarlo a Él primero, estar junto con Él. Pedro dijo, ¿a dónde iremos? Entonces, esta palabra a nosotros nos tiene que dar un consejo para vida eterna. Nosotros debemos correr en estos tiempos, y siempre debimos correr, pero más en estos tiempos que está todo tan difícil, y justamente en los medios de comunicación lo hacen más difícil todavía, porque nadie quiere hablar de que Dios es el refugio nuestro, de que Dios es el socorro nuestro, de que Él es el único que nos puede proteger, porque nos tiene que proteger, porque Él es el único. Aunque venga lo que venga, nosotros sabemos, como hijos de Dios, como siervos de Dios, que al lado de Jesús, y como Él lo prometió, Él dijo, voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y nosotros lo creemos. Los pensamientos de Él son más grandes, son más altos, son sublimes, son los pensamientos que están en la palabra. Usted cuando lea una palabra es un pensamiento de Dios. Hoy hemos leído esto para que podamos entender y podamos sacar conclusiones. Pero el único que tiene la verdad es Dios, es Jesucristo. Él tiene lo que nosotros necesitamos hoy y mañana. Cuando todo esto termine, cuando esta pandemia termine, y volvamos a algo que se va a parecer a lo que hacíamos antes. Ojalá que no se parezca, ojalá que nosotros digamos, no, yo tengo que cambiar. Aquel que nunca quiso escuchar de Dios diga, yo quiero, yo necesito quedarme con Jesús, empezar a conocerlo. ¿Qué quiere el pensamiento? ¿Cuál es el pensamiento de Dios para mí, para mi casa, para mi vida acá en la tierra y mi vida allá en el cielo, en el reino? Entonces es el tiempo de que tengamos que cambiar muchas cosas. Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo en todo el mundo. No es que Dios se distrajo, dio vuelta la cabeza y dijo, ¿cómo? ¿Qué pasó? Una pandemia. No, Dios conoce, Dios sabe lo que está pasando. Dios está en control de todas las cosas. Y por eso nosotros, como siervos, como hijos, como ser humano, aquel que se alejó, aquel que nunca quiso de Dios, yo creo que este es el momento para que
corra a los brazos de Jesús. Yo le voy a dar un momentito para aquellas personas que de alguna manera entendieron este pensamiento de Dios y quiere caminar con Dios. Es por fe. Hoy es la oportunidad quizás. Mire, quizás es la última oportunidad. Quizás tenga otras oportunidades, no sé. Él lo sabe. El pensamiento de él sí. Pero si usted entendió que necesita a Jesús, como Pedro, ¿a dónde voy a ir, Señor? Si tú tienes las palabras, si tú tienes el pensamiento, si tú tienes la provisión, si tú tienes todo para mí. ¿A dónde? Y para vida eterna. ¿Sabe qué es lo que está pasando ahora? Son señales que están escritas en la Biblia. Son señales de que Él prontito viene a buscar a su iglesia. Creo que no cerraría el mensaje si no digo que Jesucristo está pronto a venir a buscar a su iglesia. Y su iglesia tiene que estar bajo los pensamientos de Dios y caminando en los caminos de Dios. Si hay alguna jovencita, algún jovencito, algún señor, alguna señora, algún anciano que necesita esa salvación en Jesús, empezar a conocer a Jesús, a recibirlo, a ser parte principal de su vida, no segundo, ni tercero, ni cuarto, sino primero, porque muchos dicen, no, primero mi familia, y no, primero Él, para que tu familia esté bien. Si hay alguna jovencita entonces, algún joven, alguna anciana, algún señor, alguna señora, yo le voy a invitar a que lo diga, si lo quiere decir en silencio, ahí al lado de su familia, o si lo quiere repetir, puede hacerlo. Y puede hacer esta oración, puede hacerla. Repita esto. Señor Jesús, repítalo, Señor Jesús, o dígalo en silencio, Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor, por salvarme, por perdonar mis pecados, todos mis pecados, dígale, todos mis pecados. Y te doy gracias, porque a través de su sangre preciosa, que fue derramada en la cruz del Calvario, está limpiando mis pecados. Repítalo, está limpiando mis pecados. Y ahora diga, Señor Jesús, te doy gracias porque tu sangre limpió mis pecados. Y ahora soy hijo tuyo. Inscríbeme allá en el cielo, en el libro de la vida. Te doy la gloria y la honra a ti. Si usted lo repitió, y puede conseguir mi teléfono, por ahí capaz que lo vamos a poner, para que usted me llame y podamos conversar. Que empiece a conocer a Jesús y no se vaya nunca más de Él. Los pensamientos de Dios son los mejores. Vamos a orar para cerrar el mensaje. Así que si usted está sentado y puede pararse, no para todos los que no se puedan parar, pero el que se pueda parar, que se pueda parar y que vamos a orar. Primero por esta palabra, ¿no? Pero acompáñeme. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra que usted ha traído hoy, para que nosotros podamos leerla, escucharla, escudriñarla y entenderla para poder guardarla, para ponerla por obra, para transmitirla. Gracias, Dios mío, porque el entendimiento que yo necesito, que nosotros necesitamos, viene de usted. Señor, que esta palabra, seguramente, porque lo dice su misma palabra, no va a volver vacía, sino que va a dar fruto
en los que la escucharon, en aquellos que obedecieron, no como los que no entendieron, que hay muchos que no entendieron. Allá lo habíamos leído en la palabra, pero hoy queremos tener ese entendimiento. Dios mío, gracias por esta palabra, sea su bendición sobre esta casa, sobre este ministerio, sobre esta ciudad, sobre esta provincia, sobre esta nación. Protégenos, Señor, de todo el mal que hay en este tiempo, pero que ha servido también para que la palabra de Dios pueda ser escuchada. Porque muchos de los que están en las casas hoy, en este tiempo, están en sus casas con familia, reunidos, y a lo mejor está escuchando este mensaje. Y en otro tiempo hubieran estado en cualquier lugar. Pero mírelo así. Dios está mirando tu vida. Y si tú recibiste a Jesús, si tú te reconciliaste con Jesús, tú te habías ido, habías hecho tu camino, hacías como tus propios pensamientos. Hoy, ruégale al Señor que esos pensamientos de Él tú los puedas conocer, tú puedas creer que hay un Dios que te ama de verdad. Señor, te damos la gloria y la honra desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, por este tiempo de tu palabra, de oración, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, si Cristo no ha venido, nos veremos el domingo que viene. Quiero saludar especialmente a la iglesia evangélica Jesús es mi Rey. Tenga fe, siga orando, siga ayunando, siga creyendo, declare a Jesucristo donde vaya y los amo en el Señor. Dios me los bendiga. Amén.